en esta etapa, alcanzamos 8.5 en 24 y ahora en 25, después de las lluvias, 8.5. No se recuperó. Y con eso se pierde el 40% de la capacidad de volumen del lago de Pátzcuaro. Entonces nos encontramos ante un escenario de riesgo de una mayor disminución en frente a una temporada seca. Nosotros fuimos parcialmente responsables de esta situación. En el año de 2024, como todos sabemos, fue el año más fuerte en las sequías. Y entonces nosotros desde décadas anteriores estuvimos insistiéndole a las comunidades, especialmente a Urandén, de que era muy importante rescatar y rehabilitar los manantiales que habían estado ocluidos por ya mucho tiempo. Ustedes ya sabían que había ahí. Claro, ya lo habíamos visto, pero que algunos manantiales solamente requerían mantenimiento, desasolo y mantenimiento, que eso se hiciera inmediatamente. Y que esto podría aportar para mantener el nivel alrededor de la isla. El objetivo era alrededor de la isla, nada más. ¿Por qué? Porque ellos son isleños por convicción. De ahí salen nuestros campeones olímpicos de canotaje. Entonces siempre han permanecido isleños. Pero esa vez, en esas décadas no nos hicieron caso. No creían en que esto llegara a un escenario tan pesimista. Pero en el año 2024, aproximadamente en mayo, junio, encontramos que la situación era muy grave. Se secó el muelle de Urandén. Y entonces fue la primera vez en 40 años que tengo de estudios que vi el muelle de Urandén seco. Si yo como académico que no me angustié, ¿cómo sería la impresión de la comunidad? Entonces me llamaron para decir que qué se podía hacer. Y entonces lo que les dije es que hay que tomar la barra, las palas y los picos y nos vamos a picar, a destapar los manantiales. Estos pueden aportar. Y efectivamente lo hicimos en los siguientes, tenemos fotografías de ello, lo hicimos en las siguientes semanas. Y entonces comenzaron a salir los manantiales. ¿Por qué? Porque la aportación de la corriente de lava subterránea que tenemos de San Pedro Pareo, más la del cerro del donde está el balcón de Tariacuri, la montaña, volcán, el estribo, todos esos tienen infiltración de agua y conducen a la zona de Urandén. Entonces, abajo de Urandén es un río subterráneo, completo. Entonces, donde pique uno, sale agua. Entonces, solamente queríamos que se mantuvieran los afloramientos naturales, se rehabilitaran, que comenzaron a rehabilitarse, pero la situación se salió de control. ¿Por qué? Porque al ver que estaba saliendo agua de calidad y todo esto, y con un poco también de las instituciones de gobierno que tomaron control de esa situación, empezaron a perforar por todos lados. Entonces ya no eran los manantiales naturales, ya se hicieron manantiales artificiales. Y entonces es lo mismo que sucede como un pozo, ¿no? Empezar a succionar de la parte de abajo. Y esta situación debe de ser cuidadosamente evaluada. ¿Por qué? Nosotros suponíamos, en la teoría hidrológica, es de que el lago de Pátzcuaro, como lo hemos visto por muchos años, cuando termina el invierno y antes de la primavera, es cuando se consiguen los máximos niveles del lago. ¿Por qué? Porque vienen todo lo de infiltración por abajo de las montañas y es lo máximo que ha llegado después de la última lluvia o después de todos estos nortes, ¿no? Entonces es cuando se sube el máximo nivel y entonces nosotros lo registramos y registramos las máximas profundidades. Sin embargo, desconocíamos cuánto tiempo tarda desde las primeras lluvias hasta la llegada del lago. En teoría lo medíamos con profundidades, pero nada más. Pero lo que queríamos ver era flujos, ver cuánto flujo está llegando y empezamos a evaluar los manantiales. Empezamos en mayo del 24, y continuamos para el 25. Entonces en el 24 nos llamó la atención. Esperábamos que el máximo flujo se consiguiera cerca de noviembre, diciembre, casi para enero, que llega al lago. Pero lo que encontramos es que los máximos flujos llegaron
aproximadamente en septiembre, y a partir de octubre comenzó a disminuir. Los gastos comenzaron a disminuir y empezamos a ver en los manantiales que también estaba disminuyendo. Había agua estancada, sí, la gente entusiasta porque sí hay la noche de muertos y todo, hay suficiente nivel, pero es un estancamiento, ahí nada más. Y entonces nos preocupa que demasiada perforación pueda llegar a ser contraproducente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Medir. Este año vamos a iniciar de cero, enero, febrero, marzo, para hacer la secuencia de la medición de manantiales. Y uno de los aspectos importantes es de que, a diferencia de Cuitzeo, los manantiales de Pátzcuaro aportan muy poco al lago. Hemos hecho nuestras propias estimaciones y, tomando en cuenta todos los manantiales de Urandén, los de Iguazio, que son muy buenos, de flujo muy bueno, y los de Tzintzuntzan, no aportan más allá de 25 millones de metros cúbicos al lago. El lago requiere 628 millones de metros cúbicos y tiene sus propios manantiales internos dentro del lago. Nosotros los tenemos ubicados en nuestros estudios de batimetría. Entonces, pues la infiltración juega un papel muy importante, la lluvia juega un papel muy importante, los tributarios como el río Chapultepec, el río Guani, esos son los que tienen un papel más preponderante en el balance hidrológico que los manantiales. Entonces, ante estos sospechas, no fundamentos todavía, creemos que si hacemos una evaluación de todos los manantiales, calcular los flujos que llegan al lago, puede ser un elemento para la toma de decisiones en un balance hidrológico. Entonces el lago de Pátzcuaro no se recuperó con estas lluvias. Hicimos una actualización batimétrica un poco antes de la Noche de Muertos, 27, 28 y 29 de octubre, y tiene la misma profundidad máxima que tenía el lago en mayo de 2024, que fue cuando más se bajó el lago, es decir, 8.5 metros. El lago de Pátzcuaro en 1937-38 llegó a medir en la profundidad máxima 15 metros, hasta 16. En ese mismo punto que lo tenemos ubicado, en los años 40 disminuyó a 14-15. Después, en los años 70, disminuyó a 13. Después, en 1989, un servidor midió y alcanzó 12.2. Posteriormente, en 2000, hicimos otra revisión batimétrica y alcanzó 11 metros máximo. En 2019-20 hicimos una nueva revisión, alcanzamos 10.5 y subsecuentemente ahora en esta etapa alcanzamos 8.5 en 24 y ahora en 25, después de las lluvias, 8.5. No se recuperó. Y con eso se pierde el 40% de la capacidad de volumen del lago de Pátzcuaro. Entonces nos encontramos ante un escenario de riesgo de una mayor disminución frente a una temporada seca. Al salirse de control fue que, al tener el suministro de agua ya a flor en la superficie del lago, pues se consideró que era importante continuar con las labores. Pero ya no es una rehabilitación del manantial, ya es una ordeña del manantial. Urandén ha sido ignorado, la comunidad de Urandén fue ignorada por décadas anteriores. Únicamente brillaba cuando las competencias olímpicas y las competencias de Semana Santa y todo esto. Pero entonces llegó cierto oportunismo, es decir, es una oportunidad turística. Y entonces la restauración con la reforestación, con un mejoramiento de la unidad de paisaje, me pareció muy bien, es muy bien. Pero ese frenesí de seguir seguir generando manantiales ya artificiales, es un problema ya del balance en la orilla. Lo que se pretendía en este momento era suficiente agua para mantener el carácter isleño, pero no ordeñar más, sino porque eso ya le pertenece al lago, al subsuelo. Ese es uno de los problemas. Y después vino se puede decir que
el conflicto de intereses. Nosotros proponemos que el agua esta de alta calidad sea utilizada ya en condiciones controladas para el cultivo de pez blanco. Esa es la mejor calidad de agua que se puede tener para el cultivo de pez blanco. Ya no se necesita infraestructura, allá está. El recipiente que mantiene la calidad, ahí está. Las condiciones controladas, ahí se dan. Entonces solamente se requiere alimento, y como es un agua que permanece horas dentro del sistema, no hay posibilidades de contaminación. Eso va a llegar al lago, pero son residuos de organismos. O sea, no es contaminación industrial ni municipal. Entonces, las comunidades no aceptaron. Ellos dicen que de cultivarían la lobina negra. Y la lobina negra es una especie muy voraz que compite con el pescado blanco y que por ética ecológica no podemos introducirla de nuevo. Estuvo en el lago de Páscoro, fue erradicada por la contaminación y la carpa que compitieron, pero no podemos introducirla. Cuando el pez blanco, pues ahora no se dice que tiene denominación de origen, pues entonces hay que apoyarlo. Entonces esa es la idea, pero aparentemente la economía local considera que es mejor ganancia mantenerlo desde el punto de vista turístico, solamente de apreciar, que tener una productividad ahí de carácter acuícola, cuando la propia comunidad tiene, junto con la Compesca, el gobierno del estado, pues la reserva ecológica de las especies nativas. Ahí se produce pescado blanco, se produce acúmara, se produce achoque. Entonces, pues solamente es hacer extensionismo acuícola y que los pescadores hagan lo de cuitseo, se transformen en acuacultores. Entonces, esa sería. Sin embargo, el auge y el éxito que se tuvo en la Noche de Muertos del 24 y en la Noche de Muertos del 25 alejó el interés de la producción acuícola y la orientó más hacia el turismo local. Y es la primera vez que Urandén se enfrenta a un turismo del calibre de Janitzio. Entonces es algo que la comunidad tendrá que aprender poco a poco. No podemos ni limitarlos ni tratar de convencerlos. Es algo que la comunidad va a tener que aprenderlo por su propia línea. Efectivamente, efectivamente el interés era el agua, y ahora ya no, y ahorita es el turismo. Y nuevamente es una escuela de aprendizaje. Es importante que ahora la estructura de pueblo originario que hay de la comunidad de Urandén comience a vislumbrar qué es lo que quieren ser para los próximos 10, 15 años. Son campeones olímpicos, tienen ganadería limitada, tienen algo de agricultura, pero falta mucha reforestación para mitigar precisamente y a favorecer. Es un volcán Urandén, entonces es un montón de escombros volcánicos, entonces pueden favorecer la infiltración. Entonces son productores de agua potable de la zona. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que necesitan ellos, reflexionar qué es lo que quieren ser. Y no está confrontado con el turismo, pero se ofrece una variedad de oportunidades que permitirían y conducirían a la sustentabilidad. Pero tienen que ser ellos quienes tomen las decisiones. No puede ser el gobierno del estado, no puede ser la universidad, para nada. Tiene que ser una decisión de ellos. Entonces, pues nosotros estamos para ayudar, para poder generar la información, pero en este momento es la etapa del frenesí, una fiebre que atrae. Y bueno, pues los michoacanos somos muy afines a eso, ¿no? El frenesí del aguacate, el frenesí de las frutillas, el frenesí en su tiempo del melón y del mango, de todo eso. Entonces es una curva de aprendizaje que la comunidad antes no tuvo en décadas y que ahora es una gran oportunidad, pero pues tienen que aprenderlo. Es un aprendizaje autóctono que hay que tomar. Nosotros encontramos lo que ha sucedido en otros gobiernos. La restauración de los lagos ya está muy clara.
Se dice que ya hay demasiados estudios. Nunca es demasiados estudios. El aprendizaje, la generación del conocimiento con un mundo cambiante, es necesario hacer investigación y generar conocimiento de frontera actualizado y además con certidumbre, fundamentado. Pero, por otro lado, las políticas públicas y las acciones van siempre orientadas a un equipo de trabajo institucional. Tiene que ser tal institución, obras públicas, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría, Comisión de Pesca, SEAG, entonces, y es el club de gobierno, ¿no? Como siempre, el contacto con las comunidades es lo que falta. Entonces, las comunidades siguen todavía observando y mirando las acciones, pero no se detonan los procesos locales. Entonces, al término de esta administración, pues vamos a ver qué proyectos realmente prevalecen y qué proyectos se extinguen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con administraciones anteriores? Aquí el reto, como siempre el desafío, es sumar a las comunidades. No siempre va a haber encuentros positivos, hay visiones diferentes, hay usos y costumbres diferentes, y entonces ese es el desafío, el poder sumar, el poder interactuar y el poder tomar las mejores decisiones. Existen algunas acciones, pero son muy pequeñas todavía. El ejemplo es Urandén, el que apenas va empezando. Otro ejemplo muy sólido es Yunuen. Comienza a detonarse una actividad muy fuerte que requiere cuidado, que es Pacanda. Tenemos comunidades en Pátzcuaro y San Jerónimo ya más o menos motivadas, pero de manera independiente. Independientemente de lo que haga las instituciones de gobierno, la están haciendo ellos. Y Huatzio también ya tienen liderazgos, incluso biólogos, que están dirigiéndose de ahí, están dirigiendo ya acciones específicas de rescate de manantiales, independientemente si están presentes las instituciones. Y una de las comunidades muy polémicas, pero que también van a paso muy firme, Santa Fe de la Laguna. Entonces, pero están totalmente independientes del gobierno. Y incluso existen procesos de confrontación entre las propias comunidades. Hay diferencias en usos y costumbres. Por ejemplo, Yunuen está a menos de 500 metros o 300 metros de distancia de Tecuena. Incluso Tecuena fue de los originarios de Yunuen y tienen costumbres totalmente diferentes, visiones totalmente diferentes. Entonces el desafío es, primero, entre las instituciones públicas, pues van a seguir haciendo lo que se hace siempre, invertir con maquinaria, con proyectos, reforestaciones, etcétera, pero ¿dónde están los pueblos originarios? Y esas comunidades obviamente no son fáciles de convencer y de incorporar. Primero, existe desconfianza. Segundo, existen visiones diferentes, cosmovisiones. Y tercero, falta mucha capacitación y motivación. Entonces, eso es muy importante. Cuando esas comunidades se incorporen, Pátzcuaro tendrá una esperanza.